Hola, hola a todos. Ha ido que se va sumando gente. Vamos a esperar un poquitito a que terminen de sumarse todos, ¿sí? Vamos a hacer un montón hoy. La gente va saludando, algunos conocidos, algunas personas nuevas. Ahí saludan desde Tucumán. Algo que tiene de bueno la virtualidad es que la charla va a ser mucho más federal. Toda la gente del continente y de España también va a poder verlo. Ahí se sigue uniendo gente. ¿Les parece esperar unos 5 minutitos hasta que se terminen de conectar todos y mientras vamos hablando un poquito? ¿Se escucha bien? ¿Ustedes me escuchan? ¿Alguien que quiera decir por escrito si se escucha? Ahí saludan desde Neuquén. Genial, muchas gracias. Mientras esperamos, si quieren, además de presentarse, podríamos hacer un juego, aprovechar esto de la digitalidad, que mientras yo hablo la gente pueda escribir. Pueden poner un poquito qué les parece la literatura coreana, qué piensan cuando les dicen literatura coreana, qué piensan que tiene de particular. Buenísimo, acá todo el mundo me está diciendo que se escucha muy bien. Esto les va a parecer un poco gracioso, pero yo me suelo poner nervioso en las charlas. Uno pensaría que por internet no me pondría nervioso, pero también hay nervios. Acá dicen que es interesante, algunos que no la conocen, otros que les encantaría conocerla. Algunos conocieron por la Feria del Libro. Para que se den una idea, igual lo vamos a hablar en la charla esto. El primer libro de literatura coreana se tradujo al español hace alrededor de 30 años. Una literatura que tiene más de 3.000 años, el primer libro al español no tiene ni 30. Realmente es una literatura muy nueva y por eso vamos a hablar hoy de es conocida, desconocida, hay un boom. En España se publica mucho, como dice una compañera. En México, España y Argentina es donde más se traduce literatura coreana. Bueno, mientras vamos esperando a que se conecten todos, esperemos 2 minutitos más. Primero que nada, vamos a hablar de lo que es el Corea Más Cerca. El Corea Más Cerca es un ciclo que hace el Centro Cultural Coreano hace ya bastantes años. Este va a ser el segundo virtual, por motivos que todos conocemos, la cuarentena. El Centro Cultural Coreano tuvo esta buena idea de seguir con estos proyectos de divulgar la cultura coreana, no solo literatura, música, arte tradicional, cine. Y la idea es dar a conocer la cultura para todos. Y por eso hay que festejar estas propuestas culturales, que la verdad que a pesar del encierro hay que seguir disfrutando y aprendiendo. Y cuando se termine la cuarentena, realmente les recomiendo que vayan al Centro Cultural Coreano. Es un lugar hermoso. Los que lo conocen ya lo sabrán, es un palacio
que siempre tiene muestras muy interesantes, muchos cursos, todo gratuito. Y las charlas, los Corea más cerca, siempre agarran un aspecto de la cultura coreana y lo desarrollan. Deporte, cosmética coreana, de todo. A mí me preguntan si se va a ver por YouTube. Que yo sepa, después lo van a subir a YouTube. Por ahora solo va a ser un live de Instagram. Ahí dicen que ven novelas. Pero bueno, ya pasaron 5 minutitos. Si les parece, podemos ir comenzando. Cualquier cosa, escriben. Si no lo llevo a leer, la charla se va a ir así. Van a ser alrededor de unos 40 minutos. Y después vamos a dar lugar a las preguntas. De todas formas, si quieren preguntar algo y yo lo llevo a leer, voy a tratar de responderla en el momento. Yo me voy a presentar, soy Nicolás Graesas, soy traductor de coreano, estudié en Corea, en la Universidad de Seúl, soy director de una editorial coreana, Hwarang Editorial, que tendrá un año, de hecho cumplimos el aniversario el lunes pasado, y nuestra idea es dar a conocer la literatura coreana en el mundo hispanohablante. La charla se llama El boom de la literatura coreana. Como todos sabremos, yo cada tanto voy a mirar para allá porque tengo un PowerPoint que lamentablemente Instagram no me deja compartir, es dar a conocer si la literatura coreana es parte de este boom. Para mí sí. Todos sabemos que Corea desde hace ya unos cuantos años, desde el siglo XXI, está siendo una potencia no solo económica, sino también cultural. A nivel económico está entre las economías más importantes del mundo. Todo el mundo sabe lo que es Samsung, LG, Hyundai. Son empresas con las que tenemos trato todos los días. Y después con la cultura, hay algo que se llama Hallyu, que probablemente todos ustedes ya conozcan, la ola coreana, que tiene básicamente 3 ramas muy importantes. Los dramas, que acá estoy leyendo que a todos les gusta mucho, la música, el K-pop, y el cine. Estas 3 ramas de la Hallyu, que fueron las fundamentales, estallan en el siglo XXI, pero se empiezan a forjar en la década de los 90. Vamos a hablar un poquito de las 3. La Hallyu, que significa ola coreana, es un término que se empezó a utilizar en China en la década de los 90, cuando en China empieza a haber mucho amor, mucha pasión por los dramas coreanos. La Hallyu empieza con los dramas y después continúa con la música. ¿Qué tiene los dramas? Que son para todas las edades. Después la música normalmente es más para la juventud, aunque la podemos escuchar todos. Y luego vino el cine. Es histórico que el año pasado el Oscar a Mejor Película lo haya ganado una película coreana. Es histórico que la banda más popular del mundo hoy sea BTS, una banda coreana. Es histórico también meternos en Netflix y que en la pantalla inicial te recomienden muchísimas series coreanas. Por ejemplo, yo ahora estoy viendo Kingdom, que si no la vieron se las recomiendo, es muy buena. ¿Qué tienen en común los dramas, el cine y la música? Que las 3 en los 90 empiezan a fogonearse gracias a una alianza del sector público, es decir, el gobierno coreano, y el sector privado, las empresas. El gobierno coreano empieza a tener una política cultural muy intensa, subsidios, beneficios fiscales, incluso un poco de proteccionismo para crear una industria cultural, una escena cultural muy fuerte y competitiva. No solo competitiva dentro de Corea, sino competitiva a nivel mundial. Y vaya uno que es competitivo, que hasta ganaron un Oscar. Esto se dio básicamente porque Corea en el siglo XX tuvo muchos problemas, pero pudo superarlos y quiso empezar a darse a conocer en el mundo. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Antes que nada quiero hacerles una preguntita. ¿Ustedes qué libros coreanos leyeron? ¿Conocen La Vegetariana, que es la novela más famosa de Corea en el momento? Si no la conocen, se las recomiendo, porque vamos a hablar mucho de La Vegetariana hoy. Yo ya les dije estas 3 ramas de la Hallyu. Ahora vamos a hablar de la Hallyu 2.0. Después de este gran éxito del cine, de la música y de la tele, se empezaron a sumar más cosas a la Hallyu, a la ola coreana. Entre otras cosas, la comida y entre otras cosas,
los webtoons, que son los cómics coreanos, y también la cosmética, la K-beauty. La pregunta que nos queremos hacer es, ¿la literatura entra en la Hallyu? Esto es una opinión personal, es discutible, si quieren después la podemos empezar a discutir. Para mí la literatura no es parte de la Hallyu. Pero, ¿el boom coreano incluye a la literatura? Ahí yo diría que sí. Antes de hablar del boom actual de la literatura coreana, hay que hablar un poquito de la historia de la literatura coreana. Hasta el siglo XIX, Corea tenía casi toda su literatura en chino. La lengua culta de Corea, la élite, escribía en chino. Ellos tenían una relación muy endogámica con el reino de China. En el siglo XX esto cambia. Entra la modernidad a Corea, entran las ideas occidentales, ciencia, filosofía, arte, estética, y hay una revolución en el campo cultural. Hay tres grandes momentos de la literatura coreana en el siglo XX. La colonización japonesa. Japón invade en 1910 a Corea hasta 1945. La guerra de Corea, que es cuando la península lamentablemente se divide. Y el milagro de Han. El milagro de Han es cuando Corea pasa de ser uno de los países más pobres del mundo a primer mundo en una sola generación. Piensen que fue un siglo XX bastante movidito, les pasó de todo. Y por eso la literatura coreana tomó un montón de características particulares. Una de ellas fue que es profundamente política. La literatura coreana del siglo XX se encargaba de denunciar las injusticias y tomó al realismo como estética. ¿A qué me refiero con realismo? A la literatura subordinada a la política, donde comienza a importar más el mensaje que la forma. No el arte por el arte, sino simplemente dar un mensaje. El escritor como intelectual comprometido que denuncia las injusticias del mundo. Esto es muy noble y muy loable, pero ¿qué pasa? En el sistema mundial de literatura, esa literatura no era exportable. Era muy importante para los coreanos, pero no tenía relevancia en el mundo. Eso empieza a cambiar en los 90, cuando Corea ya es una potencia económica, hay mucha prosperidad y ya no tiene una dictadura, sino que tiene una democracia. Ahí los escritores comienzan a experimentar muchísimo más, empiezan a escribir sobre muchos temas y ahí es cuando la literatura coreana se vuelve internacional, se vuelve global. ¿Qué tiene en común la literatura con lo que dije antes de la Hallyu? Que el Estado coreano, el gobierno, también empezó a invertir mucho en literatura. Ustedes no sé si lo conocen, el Instituto de Traducción Literaria Coreana es un instituto en Corea que forma traductores de coreanos. Las personas que quieren ser traductoras de coreano pueden estudiar gratis ahí. Como el coreano es una lengua minoritaria, piensen que solo se habla en la literatura en la península coreana, hay mucha necesidad del gobierno de que se aprenda coreano. Y ese instituto no solamente forma traductores, sino que también subsidia traducciones, subsidia editoriales y promociona la literatura coreana. Como yo ya les dije en el comienzo, el primer libro de literatura coreana se traduce en el 94 al español. Es realmente muy poco tiempo. De hecho, imagínense traducir una literatura de más de 3000 años en menos de 30 años. Es imposible. Y bueno, ¿qué pasó acá? Y acá es cuando empezamos a hablar del boom de la literatura. En el año 2016, Deborah Smith, una traductora inglesa, traduce al inglés La Vegetariana. Ahí, en el 2016, gana el premio de traducción más importante del mundo. Y Hanggang se hace famosa en todos lados. Acá hay algo interesante. A pesar de que se tradujo al inglés, y ahí fue cuando la cultura coreana se internacionaliza, se empieza a conocer en todos lados, primero se tradujo al español, y en Argentina. En 2014 se había traducido al español La Vegetariana, y fue la primera vez que se tradujo una lengua occidental. Pero bueno, el español no es tan
importante a nivel internacional como el inglés. El inglés es una ventana mucho más profunda. Hay algo también muy interesante sobre esta traducción de Deborah Smith. No fue muy fiel al original, cambió mucho el texto de La vegetariana. Como que la cambió un poquito la novela. Y esto generó un pequeño escándalo en Corea, y esto es una pregunta que podemos hablar después. ¿Cuál es el valor de una traducción? ¿Ser fiel o dar a conocer una cultura? Gracias a la traducción al inglés, la literatura coreana se dio a conocer en todo el mundo. Pero no era una traducción tan fiel. Eso es para pensar y reflexionar un poquito. Ahora vamos a hablar de otro libro. Después vamos a hablar un poquito de las tramas y de qué trata cada novela. Lo que me interesa ahora es hacer una seguidilla de los grandes hitos de la literatura coreana. Ahora no sé si saben, hay una novela que ahora les voy a buscar el nombre. Se llama Kim Jin-young, nacida en 1982. Es un gran bestseller. Lo editó Planeta en español. No lo escribió una escritora, sino que lo escribió una guionista de dramas. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. A mí me preguntan qué libro recomendaría. Todas esas respuestas las vamos a hacer después. Guárdense las preguntitas y cuando terminamos de charlar, las debatimos entre todos. La idea es esta. Con esta novela, Kim Jin-young, nacida en 1982, hay otro boom de la literatura coreana. Es un bestseller que vendió millones y millones y millones de libros. ¿Qué pasa con esta novela? Es un bestseller. Es literatura más comercial, no se preocupa tanto por la estética. Tiene mucho valor documental, pero no artístico. Probablemente dentro de 100 años sigamos hablando de La vegetariana, pero de este libro, Kim Jin-young, nacida en 1982, no tanto. Acá me piden que lo escriba este libro, ahora se los escribo. Si quieren, dentro de 20 minutitos, cuando terminamos la charla, ustedes me piden todo lo que quieran que escriba y se los escribo. Esta novela lo que trata es sobre la lucha de las mujeres en Corea, cómo una chica nacida en 1982 tuvo que luchar todos los días contra los escollos que le ponía la sociedad para superarse. Es una novela que se hizo muy conocida porque un político se la regaló al presidente de Corea. Imagínense, se la regalaron al presidente y de repente las ventas se dispararon. La vegetariana es una novela un poquito más poética y más loca. Es sobre una chica que se hace vegetariana y su esposo, sus padres, su jefe no quieren que sea vegetariana. Ustedes dirán, che, qué exagerado. Solamente quiso hacerse vegetariana, pero es como una mujer quiere decidir sobre su cuerpo simbólicamente y toda la sociedad se lo reprime. Ahí Araceli puso el nombre del libro exactamente. No es casualidad que las dos novelas que se hayan hecho conocidas hayan sido dos novelas feministas. Como ustedes sabrán, el gran debate del siglo XXI a nivel intelectual es el feminismo. Y Corea se está presentando también como un sujeto importante en todo el mundo. Asia en general está siendo muy presente en Occidente. Así que estos dos bestsellers, estas dos novelas, conjugaron dos cosas que están en el aire. Por un lado, el feminismo y por otro lado, Corea. Hay muchas otras novelas, pero estas fueron las dos más exitosas. Para que haya un boom de literatura, y esto es una opinión personal, no alcanza solamente con ganar un premio o con ir un bestseller. Es necesario generar una tradición. Tal vez en la música, en el cine o en la tele sea más fácil, no más fácil, sino más rápido generar una cultura, generar un fandom. Pero con la literatura es algo mucho más lento. Cuando nosotros comenzamos la charla acá, empezamos a preguntar cuánta gente conocía la literatura coreana y decía muy pocos. Básicamente es porque la música se puede bajar por YouTube, podemos ver Netflix, podemos descargar películas, pero los libros es un poco más complicado. Necesitan traductores, necesita distribución. Ustedes, por ejemplo, ¿conocían a La vegetariana? Los voy a leer un poquito ahora. ¿Conocían Kim Jin-young, nacida en 1982? Acá veo que están recomendando libritos.
que hay mucha gente que también escribe en portugués. Uy, dejaron de escribir. Bueno, entonces sigo hablando y después si quieren me preguntan. Acá me dicen que sí, los leyeron. No. Bueno, La Vegetariana se consigue en Argentina, la editó Bajo la Luna. Se puede conseguir por Mercado Libre. Y Kim Ji-chung se consigue también en ebook. Blanco es el último libro de Han Gang. Todavía no se consigue en Argentina, se consigue en España. Ahora vamos a hablar un poco de la edición de literatura coreana en Argentina. Yo, como soy editor, puedo ver un poquito cómo son los movimientos de la literatura en el país. No es casual que hace un año recién hayamos empezado con una editorial especializada en literatura coreana. Esto habla de que realmente hay un interés muy fuerte de la gente por Corea. Acá dicen Isla, libro de poemas. No lo conozco, disculpa. Después, si querés, hablamos, pero tal vez con el nombre del autor ahí sí lo pueda ver de qué libro estás hablando. Primero, tenemos que ver qué gustos tienen los argentinos, qué gustos tienen los coreanos y buscar un puente, porque probablemente haya muchas cosas que se escriben en Corea que no tengan mucha resonancia en Argentina, en cambio otras cosas sí. Editar en Argentina básicamente es crear un puente y un equilibrio entre los gustos coreanos y los gustos argentinos. La tendencia dice que lo que más le interesa al público occidental por ahora, eso puede cambiar obviamente, son los libros escritos por mujeres y que toman temáticas femeninas. De hecho, gran parte del mercado en Corea, más del 70% del mercado editorial en Corea son escritoras mujeres. Eso también está pasando en Argentina, es una tendencia mundial que cada vez haya más mujeres escritoras. Y viendo esta tendencia en Argentina de qué busca la gente, con Editorial Juarán, que es la editorial donde yo trabajo, empecé a ver esto, La Vegetariana, Kim Ji-chung, y por eso sacamos un libro el año pasado que se llama Pioneras del Feminismo Coreano. Acá ya nos metimos con otra cosa. Ya no es literatura contemporánea. Sí, ese Byul-Chul Han es un filósofo muy famoso. Sino con literatura histórica. Para crear una tradición literaria no es solamente generar actualidad, también hay que generar historia. Yo creo que a muchos de ustedes, a muchos, les debe interesar leer poesía antigua, lo que se escribía, mitos. Y por eso yo creo como editor que no es necesario solamente para crear un boom literario actualidad, sino también el pasado. En este libro que yo les dije, Pionera del Feminismo Coreano, se habla de las primeras escritoras mujeres de Corea. Hasta el siglo XIX en Corea, las mujeres no podían escribir. Era algo que les estaba vedado. Obviamente había mujeres que escribían, muy poquitas, sobre todo aristócratas, pero los que tenían casi todo el poder eran los hombres. Así que en este libro lo que hablamos, mediante ensayos, mediante cuentos, es la historia de estas primeras mujeres escritoras en Corea, que sería la vanguardia de La Vegetariana, de este libro que les conté, Kim Ji-chung, nacida en 1982. Para armar un boom literario hay que armar un canon de textos, una tradición. Uno puede acercarse a la literatura coreana porque le interesa Corea, pero el objetivo es que te interese la literatura coreana, no solamente Corea. Por ejemplo, la literatura francesa. Uno cuando se acerca a la literatura francesa sabe que hay toda una tradición por detrás, sabe que hay calidad. Para que haya calidad tiene que haber unos escritores, que Corea los tiene. Pero lo que hace falta es dar a conocer, publicar. Y realmente con solo 2 libros tal vez es un poquito prematuro hablar de boom. Yo creo igual, por cómo viene la literatura coreana, que en 10, 15 años realmente ya va a tener una tradición globalizada muy fuerte. Ahora, si quieren, vamos a hacer un par de preguntitas y después seguimos con la charla. Me pueden preguntar
curiosidades de la literatura, qué les gustaría leer, qué piensan que es la literatura coreana, y así vamos armando un debate. Acá Claudia Bo dice que sí, que eso lo que está diciendo Claudia Godet es que antes en la casa tradicional coreana, en el Hanok, había un cuarto para escribir y ahí solo podían entrar los hombres. Las mujeres tenían su propio cuarto y no podían estar ahí escribiendo y haciendo otras cosas. Acá me pregunta si podés estudiar traductorado de coreano en Argentina. No, lo que podés estudiar es coreano por un lado, que de hecho el Centro Cultural da talleres de coreano, y podés estudiar traducción por tu cuenta. Y después podés aplicar al Instituto de Traducción Coreana para estudiar traducción en Corea, que es lo que hizo mucha gente. Y ahí me preguntan muchos dramas con poetas. Sí, la poesía es históricamente el género principal en Corea. De hecho, hasta hoy en día, los domingos en los diarios hay como toda una sección donde la gente escribe poemas. Es muy bonito. Como que el poeta, hasta el siglo XIX, era mucho más importante que el que escribía novelas, que el que escribía cuentos. El poeta era la figura fundamental. De hecho, la poesía coreana es muy bella. Sí, es que la gran mayoría de los escritores eran hombres. Pero eso empezó a cambiar en los 90. Miren cómo cambió el mundo en tan poquitos años. Que hoy los libros más importantes de Corea sean escritos por mujeres. Yo eso, que puedo acceder a los cursos, creo que los cursos son físicos. Pero eso podrías preguntarlo en el Centro Cultural Coreano. ¿Qué libros sobre la Corea antigua son buenos para introducirte en la historia de Corea? Bueno, yo recomiendo mucho la literatura de las Kisseng. ¿Saben lo que son las Kisseng? Eran cortesanas que hacían música, que escribían poesía, que bailaban, muy parecidas a las geishas japonesas. Y ellas escribían una poesía muy hermosa en el estilo Sicho. Yo creo que es una muy buena introducción para meterse en literatura. Sí, acá en Maxi Corea me hice la de las Kisseng. ¿Qué libro recomendás para leer? Bueno, los que ya dijimos, La Vegetariana, Kim Chi-young, nacida en 1982. También les recomiendo una de mis novelas favoritas, Mandala. Búsquenla, la editó Bajo la Luna en Argentina. Es la novela sobre un monje budista en la década del 80, cuando Corea se estaba industrializando, y es como un monje se siente fuera de la sociedad moderna. Es una novela muy linda para ver la tradición coreana, para ver lo que es el budismo coreano, y para entender un poco lo que fue el proceso de modernización. Corea, piensen que la gente que vivía en los 50, casi todo era agrícola, y la gente que vive hoy vive con internet. O sea, realmente hay choques culturales muy fuertes. Y de poesía, bueno, ya les dije lo de las Kisseng. También les recomiendo a Isang. Isang lo publicó mi editorial. Es el poeta más importante del siglo XX coreano, a vista de cuervo. Y ahora si quieren les hablo un poquito de Isang. Él fue el que modernizó la poesía coreana. Como que la poesía coreana tenía todo un estilo y él lo cambió totalmente. Fue un poeta vanguardista. Isang. Y-I-S-A-N-G, a vista de cuervo. Él lo que hizo básicamente fue conjugar toda la tradición china, toda la tradición coreana, y mezclarla con la tradición occidental. Tenía una escritura muy rara, él mezclaba chino, mezclaba coreano, mezclaba francés, y creó esta poesía tan bella. Lamentablemente él se murió muy joven, se murió a los 26 años. La novela no, se llamaba Mandala. La editorial se llama Huaranga Editorial. Y Mandala la publicó Bajo la Luna. Veo que hay mucho interés y que hay mucha gente que conoce bastante. ¿Ustedes qué piensan? ¿La literatura es parte de la Hallyu? ¿Puede ser parte de la Hallyu? Ya dijimos que Hallyu son dramas. Es K-pop, es cine, es cosmética, es webtoons. Para mí, la literatura, al no ser una industria cultural, es un poquito diferente para meterla en parte de la Hallyu. Pero eso es mi opinión y ustedes pueden tener la suya, obviamente.
Acá están diciendo el nombre de Mandala, Son Dong Kim. Me gusta que saben muchísimo. Acá me dicen que para ellos no es parte, a otros dicen para mí sí. Sí, puede ser que en el futuro lo sea. Yo creo que todavía faltan muchos lectores, pero porque lo que estamos hablando entre todos acá, básicamente que hay muy poquitos libros traducidos y es algo bastante nuevo. Y otros dicen que la literatura es atemporal. Sí, eso también es verdad. Habrá que ver si el cine es atemporal. Para mí Parasite también va a ser eterno. Y es cierto lo que dice la compañera, que es un poco más lenta la literatura y se podría integrar. Lo que están diciendo de la falta de traducción es importante y yo por eso les recomiendo mucho que estudien coreano y que ayuden a difundir la cultura coreana. Es una cultura hermosa y además de generar traductores hay que generar lectores y hay mucho potencial. Si quieren, ahora que respondimos un par de preguntas, podemos seguir con la charla. Acá me interesa mucho y por eso quise hacer una pequeña pausa en la charla, porque hay muchas ideas encontradas. Para muchos, la Hallyu no forma parte de la literatura, para otros sí, y la verdad que es algo muy subjetivo, pero tienen sentido las dos posturas. La literatura, como bien dijeron, es algo muy lento y lleva otros ritmos. Hay que ver, tal vez en el futuro sí. Yo lo que sí creo es que ahora hay boom de autoras, no de literatura coreana en general, pero que en el futuro sí va a haber boom de literatura coreana. El tema es que es muy difícil generar boom de autores, básicamente porque la literatura es algo mucho más especializado, mucho más complejo y de mucho más difícil acceso. Acá estoy leyendo otras cositas. Sí, lo que están diciendo es que en España hay muchos más libros traducidos. El mercado editorial en España es mucho más grande. El mexicano también. Como que todos los libros coreanos se dan en esta triangulación. España, México, Argentina. El gran problema es que los libros, al ser distancias tan grandes, no es como una canción o una película que se puede ver por YouTube. Requiere una distribución, una logística muchísimo más compleja. Yo creo que cuando la literatura migra hacia el ebook, el boom de la literatura coreana va a ser muchísimo más grande. Acá Elisa me dice si puedo dar información del Instituto de Traducción Coreana. Por supuesto. Como dije en un principio, la Hallyu se basó en una alianza de sector público, el gobierno coreano, y el sector privado, los empresarios. En la literatura del sector público es este Instituto de Traducción Coreana. Lo pueden buscar así. KLTI. Ese instituto forma traductores, subsidia editoriales y subsidia libros. Y son la rama del gobierno coreano que ayuda a difundir la cultura coreana. De hecho, esta misma charla ayuda a la difusión de la cultura coreana. Es una alianza siempre entre privados y públicos. Sí, como dice Marx y Corea, se llama así. Veo que hay mucho interés. Yo lo que les recomiendo también es ir a ferias de libros. Ahora tal vez por el tema del coronavirus es un poquito complejo, pero siempre hay formas de organizar. Siempre hay formas de crear grupos de debates. Y la literatura es lo que necesita, espacios. Ahora las leo un poquito. A mí me encanta la virtualidad. Me parece que es re interesante leerlas a todas, pero a veces también escuchar las voces para que sea un diálogo más dinámico también es necesario, así que disculpen si leo de a poquito. Acá preguntan si es necesario saber inglés para estudiar a Corea. No, es necesario saber coreano y español. Lo que se pide en este instituto es básicamente un nivel de TOEIC 4 mínimo. Y acá están dando una recomendación, que ya tengan traducciones. Puede ser.
Acá están hablando de organizar un club de lectura. Todas las ideas son recomendables. Ahora yo les voy a hablar de otro gran éxito de la literatura coreana. Tengo derecho a destruirme, de Kim Young-ha. Esa es una novela de los 90, muy interesante, con una idea muy particular. Yo cuando lo leí me acordé mucho de Parasite, por cómo estaba formulada esta novela. Es una idea un poquito enroscada. La literatura coreana es como Parasite, es bastante como oscura. Es sobre gente que ya no quiere vivir más, y es como vieron los simuladores, la serie esa de Telefe. Básicamente les inventan todo una historia para hacer pasar los suicidios por muertes naturales. Y esa es una de las novelas más leídas en Corea. Después La vegetariana, como ya hablamos, es una novela sobre cómo una mujer decidiendo sobre su cuerpo la termina volviendo loca. Y Kim Ji-yoon nació en 1982, todos los esfuerzos que tienen que hacer las mujeres para ser exitosas en Corea. Como se dan cuenta, a pesar de que yo les dije que la literatura en el siglo XX era muy política, en el siglo XXI también sigue siendo bastante crítica social. Tengo derecho a destruirme, se llama. Y sí, es una historia muy loca. Tengo derecho a destruirme. Sí, es que es re parecida a los simuladores, se lo juro. Mandala, la del monje, también se la recomiendo. Y después, ya que me preguntaron tanto por historia, hay una no es una novela, es un libro de cuentos que se llama 10 pares de zapatos. Piensen en cómo puede llegar a cambiar el mundo de ser una nación agrícola pobre a ser primer mundo en una sola generación. Es un cambio muy extremo. El famoso pali coreano, rápido. Y esta antología de cuentos, tengo derecho a destruirme, no, 10 pares de zapatos, son todos cuentitos que cuentan esta historia de Corea con personajes de la vida cotidiana, en los cuales ellos viven esta rápida industrialización de Corea. El autor de Tengo derecho a destruirme, y me preguntan, se llama Kim Young-ha. Kim Young-ha. H-A. Otro libro que les recomiendo mucho si quieren adentrarse en la literatura coreana, este está editado en Argentina, es Chido, Antología de la literatura coreana contemporánea. Es de Santiago Arcos. Y son todos libros desde comienzo del siglo XX hasta el siglo XXI sobre toda la historia de Corea. Autores mujeres, autores hombres, autores políticos, autores apolíticos, que cuentan de todo un poco. Esa antología está muy buena. Y para los que no viven en Argentina, viven en otros lados, hay una editorial coreana, española, que se llama Verbum, que tiene todos los libros digitales en ebook. Y todos son súper baratos, o sea, están casi regalados. Tienen muchas antologías, novelas, leyendas, mitos, y tienen más de 60 libros coreanos. Verbum se llama, B-E-R-B-U-M. Acá me preguntan si Corea del Norte tiene un desarrollo similar en literatura que los surcoreanos. No. La verdad que es muy diferente. La literatura norcoreana lleva un camino totalmente distinto. Al ser un país un poquito más complicado, con tanta dependencia entre, digamos, el gobierno y los escritores, la literatura norcoreana siguió siendo muy política y siguió siendo como muy propagandística, por así decirlo. La editorial se llama Verbum, E-R-B-U-M. ¿Cómo se está viendo este boom de escritoras femeninas en Corea? La verdad que muy bien. Realmente, piensan que el 70% de las escritoras en Corea son mujeres, es mucho. Igual sigue teniendo mucho conflicto. Por ejemplo, con este libro que les dije, Kim Ji-young, nacida en 1982, ella recibió muchos ataques por las redes sociales, hasta tuvo que cerrar su Instagram, como que la gente la criticaba mucho, la insultaba, los típicos haters de internet, así que es un tema bastante complicadito, pero haters hay en todos lados. Es como todo, la lucha feminista es
avanza, 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 pero también tiene muchos obstáculos. Yo lo recomiendo el libro, es muy bonito. A mí particularmente no me gustó cómo está escrito, pero documentalmente es muy, 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 muy importante lo que dice. Libros de dramas de Corea y cuál me recomienda. ¿A qué se refieren con dramas de Corea? Sí, hay muchas guionistas. De hecho, este libro que le dije, el bestseller, lo escribió una guionista. Acá me están saludando desde Uruguay. Sí, es cierto eso que decís, es una sociedad muy machista, como toda la sociedad del mundo, pero por suerte todo está empezando a cambiar. ¿Juarán lo va a editar? No, esa novela la editó Planeta. ¿Hay libros de fantasía? Todavía en español no. Ahora nosotros vamos a publicar una novela dentro de poco que es muy divertida sobre unos marcianos, ecología, K-pop. Es un delirio de ciencia ficción bastante bonito que se mete un poquito en eso de fantasía. ¿El nombre de cuál libro? Acá me están preguntando del nombre de un libro, pero no sé cuál. Cuentos para niños, sí. Hay muchos y de hecho Adriana Hidalgo, que es una editorial argentina, tiene hasta libros ilustrados para niños. Hay novelas policiales y hay muchas en español. Sí, hay novelas de todos los géneros en Corea. Si quieren hacemos unas preguntitas más y dentro de un ratito vamos cerrando, a menos que me pidan que quieren hablar de algo más. Ya hablamos del boom, ya hablamos de la relación de la Hallyu con la literatura, ya hablamos de algunos autores. El viaje en el tiempo, sí, los dramas hablan muchísimo del viaje en el tiempo. Hay muchas obras de ciencia ficción, lamentablemente están más traducidas al inglés. La ciencia ficción en Corea es un género que recién empezó a explotar ahora. Antes, como que la gente prefería escribir sobre el pasado, el coreano tiene un gusto más por la novela histórica, sobre lo que pasaba en la dinastía Joseon, sobre lo que pasaba, como ustedes pueden ver en los dramas, vieron que ellos tienen muchos dramas históricos, les gusta más reformular el pasado que escribir fantasía del futuro. Ustedes pueden notar siempre eso. De hecho, yo les hablé un poquito de Kingdom, esta serie de zombies está durante la dinastía Joseon. Yo lo que también les recomiendo, que tiene mucha relación con la literatura, de hecho podría ser un subgénero de la literatura desde mi punto de vista, son los webtoons. Los webtoons coreanos son muy, muy, muy imaginativos y hay muchas veces que los webtoons son la fuente de las novelas, de los dramas y del cine. Para mí, lo más original de la cultura coreana hoy, a nivel imaginación, a nivel trama, está viniendo de los webtoons. Y por suerte cada vez hay más traducciones. Libros para niños, sí, ese que te dije de Adriana Hidalgo. Adriana Hidalgo, editora. No, de la historia coreana no tenemos libros, pero Verbum sí. Yo, si quieren literatura coreana, les recomiendo que busquen Verbum, que los tiene todos digitales. Y esto para cuando volvamos, ya hablamos un poquito de que es muy lindo este Corea más cerca en forma virtual, pero les recomiendo mucho que vayan al Centro Cultural Coreano, que además de las muestras, tiene una biblioteca muy grande. Ahí me preguntaron sobre libros de historia, libros para niños, libros de fantasía, y la biblioteca del Centro Cultural Coreano tiene un catálogo muy, muy, muy grande y tiene libros de todo lo que te lo están pidiendo. Cuando se abra la cuarentena pueden darse una vuelta por ahí, pueden pedir los libros y los van a poder leer. Tienen de todo. Acá estoy leyendo sus comentarios, ¿sí? Espero que las preguntas estén siendo respondidas de forma correcta. Cualquier cosita me la repiten. Acá me dicen que la biblioteca todavía no está habilitada. Ya va a estar habilitada. Paciencia.
Sí, les recomiendo mucho que vayan, es muy lindo, realmente es un lugar muy lindo y realmente que se mueve mucho y hace mucho trabajo para difundir la literatura. Acá me están preguntando cómo fue el proceso de edición de Hwaitin. Hwaitin es un libro que hicimos hace poquito sobre palabras intraducibles coreanas. Fue un libro muy divertido. Primero que nos tuvimos que juntar a hablar qué palabras nos parecían interesantes de Corea. El coreano es un idioma muy poético con palabras muy particulares. Y lamentablemente solo pudimos elegir unas 20. La idea fue básicamente elegir las más interesantes y las que pensamos que les podían interesar a la gente que habla español. Nos juntamos con una dibujante, Flor Canelliro, que no sé si vieron los dibujos, son muy lindos. Y con una calígrafa argentina que es muy buena, Chi Kim, y ella escribió las palabras con caligrafía tradicional coreana. La dibujante hizo acuarela tradicional y escribimos palabras poéticas coreanas. Libro para los que aprenden idioma. Hay un libro del Instituto Sejong que si pones en Google Sejong Institute te va a aparecer. Acá me preguntan si hay haikus coreanos. No hay haikus, pero hay algo que se llama sicho, que es una forma tradicional de 17 sílabas que tiene 3 versos. Es algo muy bonito y es básicamente como un juego poético. Básicamente, en el primer verso se cuenta una historia, en la segunda se explaya un poquito más y en la tercera hay como un remate cómico o una reflexión. Ese sería lo más similar al haiku coreano. Disculpen si alguna pregunta no la puedo llegar a responder, pasa que son muchas. Si quieren, podemos ir cerrando, ya se está cumpliendo casi la hora. La recomendación de cuentos clásicos está en Verbum. Si quieren, lo que pueden hacer, si tienen más dudas, pueden ir a Juaranca Editorial. Ahí escribe las dudas y yo se las puedo responder porque lamentablemente una horita tal vez es muy poco tiempo. Lo que me alegra mucho de esta charla es que hay mucho interés por la literatura coreana. El K-pop, los dramas, el cine son maravillosos, pero la literatura también. Y la verdad que yo aprendí un montón escuchando música coreana, aprendí un montón viendo cine, pero también aprendí un montón viendo literatura, como que cada arte coreano te da una dimensión cultural mucho más distinta, que no son contradictorias, no son mejores ni peores, sino que son distintas. Yo entiendo muchísimo a Corea mediante el cine, mediante la literatura, mediante la música, y me parece maravilloso que la gente esté tan interesada. Ahí estoy leyendo, ¿cómo llaman los haikus coreanos? Sicho, S-I-J-O. No, gracias a ustedes, espero que se hayan divertido. Es medio raro hablarle a mi celular tanto tiempo, pero de nuevo quiero agradecer al Centro Cultural Coreano por este espacio, que a pesar de la cuarentena sigue ofreciendo cultura y gratis. Y realmente muchas gracias a todos, muchas felicidades, cuídense mucho y espero haberle podido resolver algunas dudas. Cuídense mucho y fighting.